Y hablamos de un accidente que terminó en desgracia. Lamentablemente la víctima muy joven, 22 años. ¿Y cuántas veces nos puede pasar que en casa manipulamos algún electrodoméstico que está enchufado y lo hacemos descalzos? Y tal vez ni siquiera conocemos si tenemos los aparatos que pueden resguardar nuestra salud. Con Marina Napoli nos metemos en este tema a prestar atención y para tener en cuenta todos en casa y estar alertas. Marina, buen mediodía. Sonia, buen mediodía para todos. Así es, a raíz de este accidente que terminó con la vida de Ismael, un joven de 22 años, tan chico, que estaba manipulando este lavarropas. Por supuesto que en casa comienza esta preocupación de cómo pasó, qué podemos hacer para evitar este tipo de tragedias. Y para eso estamos con Santiago, que él es técnico en electricidad, y lo que nos va a contar un poquito, Santiago, es cómo podemos evitar este tipo de cosas. Pero primero preguntarte por qué seguramente pasó esta tragedia. Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Bueno, primero no es una situación agradable estar comentando estas cuestiones cuando hubo un deceso, pero sí aprovechar la oportunidad para transmitir lo que es la seguridad eléctrica y lo importante que es que nos cuidemos nosotros y que para eso utilicemos artefactos que estén protegidos eléctricamente y tengamos un tablero eléctrico que nos resguarde a nosotros. Por eso tengo en mis manos una llave térmica y un disyuntor para poder mostrarlo, porque hay mucha confusión al respecto entre lo que es una térmica y un disyuntor. Esto es el Santiago, disyuntor. ¿esta tragedia ocurrió porque no existía esto? Exactamente, esto ocurre porque no hay disyuntor y también por ausencia de descarga tierra. La descarga tierra ayuda y es necesaria para que esté, es vital que esté la descarga tierra, porque si no hay disyuntor y hay una pérdida a la descarga tierra, se va a ir a la tierra en vez de irse a la persona. Y el disyuntor va a proteger a la persona también. Entonces tenemos que tener descarga tierra y disyuntor. Nada de adaptadores, nada de pongo una zapatilla, pongo el adaptador de 2 a 3. Descarga tierra en todos los enchufes. Contanos, ¿cuál es la función que cumplen y qué hubiese pasado si existía este disyuntor en esta casa? Si hubiese existido el disyuntor y si estuviera aprobado esto una vez por mes, ¿cómo identifico una térmica de un disyuntor? Acá tengo una térmica, acá un disyuntor. El disyuntor tiene el botoncito este con la T, que es para testear. Yo invito a todas las personas que están viendo el programa ahora que vayan al tablero, toquen este botón y el disyuntor tiene que saltar. Periódicamente yo tengo que probar el disyuntor porque también se puede romper. Entonces la única manera que tengo es de probarlo. Si yo tengo esto y tengo la descarga tierra, que para eso llamamos a un electricista, a una persona que esté matriculada, la electricidad se respeta porque no nos perdona. Y no es solamente la cuestión de, también si hubiese estado con un calzado aislado, se podría haber salvado. Pero, ¿y si después venía alguien atrás? Claro. Eso es lo que uno también se tiene que problematizar ante estas cuestiones. ¿Por qué llegamos a las situaciones hoy en día en las que con estas dos cosas, que no son caras, yo puedo salvar la vida con este y con la instalación? Porque la llave térmica, y aprovecho, discúlpenme, soy docente, para contarles que la llave térmica protege la instalación eléctrica, pero no las personas. Bien. Por más llaves térmicas que yo tenga, me quedo electrocutado. Esto me salva la vida. Bien, así que ya vamos todos a las cajas de casa a ver si tenemos y contamos con los dos, ¿no? Seguramente quienes están en su casa ya tienen registro de esto, pero a veces se mudan a departamentos nuevos, a casas alquiladas, y uno tal vez no ha pensado en eso de consultar sobre el tema de la instalación eléctrica. Por eso es maravilloso, Santiago, lo que contás para poder instruirnos. Y explica un poquitito y así, de forma simple, ¿no? Bajando a tierra, esto del famoso descarga a tierra. ¿Cómo nos damos cuenta si la casa tiene o no? Que la señora decía, acá no hay descarga a tierra en ninguna de las casas. Bueno, puede tener el enchufe de 3 patas y la descarga a tierra no estar conectada. Bien. La única manera que tengo es llamar a un electricista, porque el electricista va a abrir la caja o va a ir con un probador de descarga a tierra. Nosotros solo no podemos tirarnos a desarmar la caja, sacando que nos aseguremos de haber cortado toda la energía eléctrica, pero no manipulemos tableros eléctricos. Bien. Primero y principal, nuestro cuerpo se maneja por impulsos eléctricos y eso es lo que nos mata. La trayectoria de una descarga eléctrica cuando pasa por el corazón lo que hace es fibrilarlo y eso hace que se detenga. Hay trayectorias que no son mortales, pero genera quemaduras. Entonces no manipulemos ningún tipo de instalación eléctrica si no tenemos el conocimiento. Esto es primordial.
primordial, buscar un electricista matriculado para todo lo que es mantenimiento y revisión. Bien, Santiago, ¿y te ha pasado de ir a domicilios y que sea como de manera normal, por así llamarlo, que no esté conectado esta descarga a tierra? Es muy común, inclusive me ha pasado a mí en el taller que por no tener una llave térmica, por no tener un disyuntor puse una térmica, después se solucionó. Entonces, ¿qué pasa? La confianza lleva a estos accidentes. Entonces, cuando uno va a un lugar, siempre inspeccione lo que les digo, disyuntor y llave térmica, porque es más común de lo que pensamos. Y el disyuntor a lo mejor está puesto, pero está puesto torcido o no está testeado. Esto va así, vertical. Bien, Santiago, y si hablamos de los electrodomésticos, porque uno puede recordar que las abuelas nos advertían, no abras la heladera descalzo, pero nosotros uno puede llegar a pensar hoy en día que era porque los electrodomésticos tenían otra tecnología, eran antiguos. Hoy, ¿qué pasa con esos electrodomésticos, aunque sean nuevos? Aunque sea nuevo, también, esto se lo comento, las fuentes internas que tienen los dispositivos nuevos no tienen transformadores aisladores. Entonces, continuamente el equipo tiene la alimentación y como está aislado no está dando una descarga, pero existen los problemas y puede pasar que el equipo quede electrificado y solamente me voy a dar cuenta si la descarga a tierra está bien o en el momento que lo toque y salte el disyuntor. Entonces, no hay que confiarse que el equipo es nuevo o viejo. Las abuelas nos lo decían porque no era común tener un disyuntor, en esa época era solo el tapón. Hoy en día, con la tecnología que tenemos y el avance, tener esto es vital. Santiago, recién instabas a tenerle respeto a la electricidad. Estamos acostumbrados en Rosario a tener el respeto al gas, por lo que fue la tragedia de Salta 2141. ¿La gente toma nota de esto? ¿Le tiene respeto? ¿O cuando vos vas al territorio en el taller notás que la gente subestima el riesgo? No, nosotros damos cursos de seguridad eléctrica con otras instituciones en convenio, con sindicatos, y lo que notamos es que no se le tiene respeto porque ¿quién te arregla el enchufe? El tío del hermano de quién te engancha la luz y alguien con un palo. Entonces no se le tiene respeto a lo que es la electricidad. Y sin ir más lejos, esta semana tuvimos un accidente por no tener en cuenta situaciones eléctricas. Entonces hay que tenerle cuidado y no esperar una tragedia, porque las tragedias es tarde. Lo mismo aprovecho para comentarles que estamos en mayo usando remera. Y es un avance del cambio climático también. Y no tenemos que esperar a que nos pase por arriba para empezar a tomar noción sobre el consumo de energía, porque no es solamente la seguridad, sino cómo consumimos la energía y cómo la respetamos. ¿Cada cuánto se debería, ¿no? revisar esta seguridad en los domicilios? Esto se hace un testeo mensual. Una vez al mes. Bien. Me lo anoto en el tablero, pongo una etiqueta. Bien. Y pongo, mayo fui y lo toqué, voy lo toco, salta, perfecto, lo toco, ahora no va a saltar porque no tiene energía, claro. Pero lo quiero mostrar para que quede claro cómo es visualmente. Exacto. Santiago, como para tenerlo en cuenta. Sí. ¿Es obligación, por ejemplo, pienso en los edificios, tener puesta tierra? Digo, yo alquilo un edificio, un departamento nuevo y el edificio por allí no tiene esta descarga a tierra. ¿Tengo que presentarme en la administración y exigir que hagan este tipo de instalación para tenerlo? Sí, porque para esto hay normas y esas normas nos dicen que tiene que haber un cable de descarga a tierra en todas las instalaciones. Claro. De corriente alterna como las que tenemos nosotros en nuestra casa. Y pensemos que las tensiones arriba de los 60 voltios son mortales ya. Por eso el auto nunca mató a nadie, porque el auto tiene 12 voltios. Pero arriba de los 60, sí. Entonces nosotros tenemos en las paredes, si abrimos los ojos, las paredes llenas de peligro, porque tenemos enchufes a alturas que son peligrosas y rotos muchas veces, y no tenemos estos elementos de seguridad. Entonces llamo a esa reflexión, a tener en cuenta que un error lo puede tener cualquiera, porque este chico lamentablemente lo pagó sin darse cuenta, porque para esto también hay que capacitarse. Lamentablemente hablamos de esta tragedia en particular, pero Santiago se decía que este nene Ismael lo que estaba haciendo era sumar ropa al lavarropas cuando ya estaba en funcionamiento. Nosotros esas cosas, por ejemplo, prohibidas, ¿cómo podemos advertir con respecto a eso? Ninguna máquina, un lavarropas es una máquina, son máquinas eléctricas. Todo lo que nosotros enchufamos en la red son máquinas eléctricas. Ninguna máquina se opera mientras está funcionando. No solamente por el riesgo eléctrico, sino por el riesgo de atrapamiento. O sea, el lavarropa andando me puede chupar la ropa, lastimar. Entonces,
Si yo voy a operar un aparato, se apaga. Los que son mecánicos. La heladera no la puedo estar apagando, por supuesto, ¿tá? Pero si yo tengo la descarga tierra y el disyuntor, no tengo que tener problema. Para eso están y para eso hay normas. Perfecto. Y esto está testeado y responde a esas normas. Te hago la última pregunta con el tema de las zapatillas que vos hiciste mención antes. Viste que a veces pasa, hay un enchufe, una zapatilla y 300 cosas enchufadas allí en casa. ¿Eso también representa riesgo? Ahí tenemos riesgo de electrocución y de incendio, porque la electrocución, muchas de las zapatillas no tienen unida la descarga tierra adentro, entonces queda en el aire. Eso, ahí tenemos riesgo de electrocución. Y después, por simultaneidad de uso, yo en esa zapatilla a lo mejor enchufo cargadores de celular y nunca pasa nada. Pero a lo mejor pongo la pava eléctrica con el horno. Y se me ocurrió calentarme el agua y calentar la comida al mismo tiempo, y eso me va a hacer un incendio. Entonces son cuestiones para tener en cuenta también. Claro, bien, claro. Yo quería saber, Santiago, ¿cuál es el precio también, ¿no? de este disyuntor, de esta descarga, para tener en cuenta, porque a veces es necesario, ¿no? Capaz que uno dice, bueno, no está a mi alcance. ¿Cuáles son los valores que nos puedes mencionar? La vida no tiene precio de por sí, pero un disyuntor, nosotros no hacemos venta, pero arranca en 100.000 pesos. Y puede haber más baratos, la verdad no lo conozco. Bien. Pero esto puede arrancar en 100.000 pesos. Si uno se pone a pensar que está la vida en juego, no es nada. Santiago, cuando dice nosotros no hacemos ventas, se refiere a la fundación en la que está él, que se denomina El Sol Sale para Todos, que también es docente y donde, bueno, enseñan este tipo de cosas. Bueno, tips para tener en cuenta entonces lo que aprendimos en el día de hoy a raíz, lamentablemente, de esta tragedia, pero esto de tampoco de sacarse los zapatos para abrir las cosas o tenerlo en cuenta, sigue vigente. Sigue vigente, por supuesto que sí, pero si yo tengo todo bien en la instalación, no es necesario. Pero si yo estoy alquilando o en una situación en la que no conozco la instalación que está en la casa, siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Bien. Entonces, todo lo que necesitábamos saber en el día de hoy. Perfecto. Gracias, Marina, y gracias a Santiago también. Seguimos. Hasta luego.